Necesito una esposa. Escrito por Pecas TG. Narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix con la autorización previa de la autora. Capítulo 3. Terry se acercó al ventanal de su despacho que ocupaba toda una pared desde el suelo hasta el techo, y miró hacia abajo, a la ciudad que se extendía a sus pies. Llevar su negocio de transporte marítimo desde 4 puntos distintos del mundo le daba ventaja sobre sus competidores. Había levantado la empresa desde la nada a pesar de la oposición de su padre. Terry quería demostrarle que no necesitaba su dinero, ni su título, y esa misma determinación le servía de combustible para seguir adelante. Sin embargo, el apellido Grantchester le había abierto muchas puertas a lo largo de los años, y menospreciar el grueso de su herencia, que le correspondía a su madre y hermana, no era algo que estuviese dispuesto a hacer, especialmente ahora que su padre llevaba tiempo muerto. Melanie llamó a la puerta del despacho antes de entrar. Terry se dio la vuelta y señaló con la cabeza hacia la mesa de café que ocupaba una esquina de la estancia, donde podría ver los documentos que Melanie llevaba en la mano. Pongámonos ahí. Melanie se sentó y rápidamente repartió los papeles sobre la mesa para que Terry los revisara. Candice White, 26 años, nacida en Chicago, hija de John y Diana White. Terry tomó asiento. ¿Por qué me suenan esos nombres? Deberían sonarle. John era un pez gordo de los medios hace ya bastantes años. Fue acusado de evasión de impuestos y malversación de fondos. Él y su familia vivían en una mansión de $20 millones y tenían propiedades en Chicago, Florida, New York y Francia. El sueño americano, vamos. Terry lo recordaba. El gran hombre de negocios neoyorquino había desviado todos sus fondos a través de una estafa piramidal. Firmaba pólizas de seguros para casas, terrenos, negocios y propiedades con víctimas que no sospechaban nada y a las que no tenía intención de pagar un solo dólar. Si la memoria no le fallaba, los federales no consiguieron pruebas por corrupción, pero se las arreglaron para meterlo en la cárcel por evasión de impuestos. Sus cuentas y todas sus propiedades fueron embargadas y su familia por completo se desmoronó. Diana, la esposa, no pudo soportar semejante decadencia en su estatus. Se tomó una caja de pastillas con ginebra y nunca volvió a despertar. Melanie relataba los detalles de la vida familiar de Candice White como si se tratara de un culebrón. Según la prensa, la hermana de Candice, Diana, intentó seguir el ejemplo de su madre sin éxito y acabó sufriendo un derrame cerebral. A los 2 meses, John White fue encontrado muerto a causa de un infarto. Estoy esperando a que me pasen los detalles de dónde está la chica ahora. Candice sobrevivió a este desastre, pero acabó recogiendo los trozos que quedaron de la familia. Dejó la universidad donde estudiaba administración de empresas. Seguramente consiguió esconder una pequeña cantidad de dinero de la que el gobierno no sabía nada para pagarle un centro a su hermana. Melanie tomó aire y entregó una lista de nombres a Terry. ¿Qué es esto? Es gente con la que la señorita White se relaciona. Crecer rodeada de gente rica y bien relacionada le proporcionó algunas amistades que han perdurado en el tiempo. Los adultos cortaron cualquier lazo que los uniera a los White, pero los amigos de Candice no. Esta lista incluye a la hija de un senador y a 2 abogados en rápida ascensión. Todavía no estoy segura de cómo averiguó cosas de tu pasado, pero tengo una llamada pendiente. Terry pasó las páginas y encontró una fotografía de la familia White cuando aún eran felices. Iban a bordo de un yate. Diana estaba delgada como un lápiz y sus hijas, amas en bañador, posaban detrás de ella. Candice llevaba el pelo recogido en una coleta, pero aún así el viento la había empujado hacia su cara al momento en el que se había tomado la fotografía. Diana, mucho más joven que Candy, tenía el cabello oscuro de su madre y un cuerpo minúsculo.
John, con al menos 20 kilos de sobrepeso, tenía una mano apoyada en el hombro de su mujer y sonreía a la cámara. Las fotografías eran engañosas. Recordó la imagen de un retrato familiar muy parecido al de Candice. El padre de Terry posaba de pie detrás de su mujer, con una mano sobre su hombro. Los nudillos de la madre se aferraban, blancos de la tensión, al brazo de la silla. Aún recordaba el día en que se había tomado la foto. Terry había discutido con su padre porque quería hacer unas prácticas de verano que le ayudarían a mejorar sus posibilidades de entrar en una buena universidad. Richard se negaba a que Terry trabajara para nadie, y menos sin cobrar. Su padre creía que los estudios solo eran necesarios para fanfarronear con los amigos. El trabajo, sin embargo, era una palabra de 7 letras con las que ningún Granchester tendría jamás relación alguna mientras él tuviera algo que decir al respecto. Y yo que creía que mi familia era disfuncional, susurró Terry. Creo que la señorita White se lleva el premio. Terry sabía que aquel era un premio que no merecía la pena ganar. ¿Dónde vive Candice? Vive de alquiler en una casa muy pequeña. ¿Algún compañero de piso? Es difícil saberlo. ¿Novio? Preguntó, sin saber muy bien el porqué. Melanie le clavó la mirada. No lo he comprobado, pero lo haré. Justo en ese preciso instante, el teléfono de Melanie sonó dentro del bolsillo de sus pantalones. Lo sacó y comprobó el número. Es sobre la hermana, explicó antes de atender la llamada. Melanie habló mientras Terry estudiaba los nombres que aparecían en el papel que sujetaba entre las manos. Candice tenía muchos amigos. Se preguntó si alguno de ellos la ayudaba económicamente. Melanie silbó, con el teléfono todavía en la oreja, y llamó la atención de Terry. De acuerdo, gracias. Se despidió antes de finalizar la llamada. ¿De qué se trata? Está claro que la señorita White realmente necesita tenerlo como cliente. ¿Sí? ¿Por qué? Su hermana está ingresada en el Moonlight Villas. Bonito nombre para un centro asistencial para adultos que cuesta ni más ni menos que 6 cifras al año. Terry se quedó pálido. ¿Y nadie ayuda a la señorita White con los pagos? Melanie sacudió la cabeza. No que yo sepa. Puede que sus amigos la aconsejen, pero la única fuente de ingresos constantes es la agencia. Una agencia a la que Terry ya había investigado y de la que conocía hasta el último detalle. Interesante. ¿Y cómo es ella? Era la primera pregunta personal que le hacía a Melanie. Terry visualizó su piel de porcelana y la firme línea de su mandíbula. Y esa voz. Dios, solo recordarla fue suficiente para querer volver a hablar con ella. Es una mujer de negocios, le dijo Terry a su ayudante. Tener el control era parte de su trabajo, de modo que cuando Terrence Granchester insistió en cenar con ella para hablar de las candidatas a convertirse en su futura esposa, Candy imaginó diferentes escenarios. Quizá Terry había reconocido a alguna de las mujeres o relacionado un apellido con una cara. Candy siempre obviaba los apellidos para que sus clientes tuvieran que valorar los méritos de cada mujer teniendo en cuenta sus atributos, no los de sus familias. Ella misma tenía que sufrir que la gente la juzgara con las acciones de sus propios padres. Tras la caída de su familia, Candy había llegado a considerar la opción de cambiar el nombre e incluso su color de pelo. Al final, decidió mudarse a New York y evitar a la prensa. Funcionó, porque los tabloides pronto dejaron de prestarle atención. En cuanto apareció un nuevo escándalo, la gente se olvidó del suyo. Al vivir en Nueva York, se aseguraba de que los focos iluminaban siempre a otra persona. Además,
Su cara no había aparecido en prensa desde el funeral de su madre. Si Candy hubiera sido la belleza o una modelo de los medios, los periódicos la habrían seguido sin dudarlo. Pero un buen día comenzó a vestirse como la fea del baile, y a evitar a los periodistas fue coser y cantar. ¿De qué querría hablar Granchester? Quizá ya se había puesto en contacto con su abogado y necesitaba los detalles que no constaban en la documentación que le había entregado. Cuando fundó la agencia, Candy había tenido en cuenta el último detalle para que no quedara ningún cabo suelto. Siempre pagaba sus impuestos. Gracias, papi. Y guardaba los contactos a buen recaudo. Nada de lo que hacía en lo referente a comprobaciones o detectives privados era ilegal. Cuando necesitaba información solía recurrir al género femenino. No es que creyera que las mujeres no cometían ilegalidades. No era tan tonto. El problema venía de su falta de confianza hacia los hombres. En su vida eran pocos los que no la habían traicionado de una forma u otra. En realidad, si se paraba a pensar en ello, no se le ocurría a ninguno. El sol todavía no se había puesto cuando entró en su coche en el aparcamiento del restaurante más caro de New York. No pudo evitar el aparcacoches. Así que dejó el motor de su sedán de fabricación americana en marcha y se bajó. Le dio las gracias al chico y vio cómo éste se sentaba tras el volante y aparcaba apenas a unos metros de ella. Su GMC parecía fuera del lugar rodeado de tantos Lexus, Mercedes y Cadillac. Candy entró en el restaurante y dejó que el delicioso olor del ajo y las hierbas le embriagara los sentidos. Había pasado 2 años desde la última vez que cenó en un restaurante de 5 tenedores con una de sus clientas felizmente casadas. Hacía tiempo que Candy había renunciado a los restaurantes caros y al estilo de vida del pasado, pero a veces lo echaba de menos. Entre sus objetivos a corto plazo estaba el dejar de comer comida para llevar o preparados para microondas. Cuando se disponía a entrar en el salón y buscar a la maître del restaurante, un hombre la abordó por la espalda. ¿Señorita White? No llevaba el uniforme del personal. Quizá era el gerente. ¿Sí? El señor Granchester la espera. Seguro que es el gerente. Candy le siguió a través del restaurante hacia un reservado con vista hacia la terraza. Terrence Granchester, que la había visto acercarse, se levantó para recibirla. Al igual que en su anterior encuentro, Candy vio los rasgos cincelados del rostro de Terry y la forma en la que el traje de firma que llevaba se amoldaba a su cuerpo. No pudo evitar sentir un estremecimiento recorriéndole la piel. Aquel hombre dominaba el espacio con su sola presencia. Él, por su parte, recorrió el cuerpo de Candy con la mirada y una pequeña sonrisa afloró en la comisura de sus labios. Candy había escogido un vestido sencillo, no demasiado informal, pero tampoco apropiado para acudir a la gala de los Oscars. Y a juzgar por la expresión en el rostro de Terry, no le había defraudado. No es que ella se vistiera para recibir su aprobación, pero tampoco quería parecer fuera de lugar sentada a su lado. Lo miró a los ojos y sintió que una descarga le recorría la espalda. «Llega tarde», dijo él con una voz burlona. Candy se quedó con la boca abierta como un pez a punto de responder, pero decidió no hacerlo. «Touché». Terry sonrió. «Me he tomado la libertad de pedir una botella de vino. Espero que no le importe». Aguardó hasta que ella estuvo cómodamente instalada en su lado de la mesa para coger la botella de vino de la cubeta. Candy lo observó mientras él servía el pálido líquido en una copa de cristal,
concentrando todos sus esfuerzos para que su mirada no le resultara demasiado intensa. ¿Celebramos algo? Quizá, respondió él mientras dirigía la botella hacia su copa. Quería acelerar la conversación, preguntarle qué candidata era la elegida. Claro que todavía no las conocía, así que no creía que ya se hubiera encantado por una. Terry levantó su copa en alto y esperó a que ella se le uniera en un brindis. Por una relación de negocios exitosa. Un escalofrío de incertidumbre recorrió la mano con la que Candy se disponía a coger su copa. Había algo raro en la forma en la que Terry había pronunciado la palabra relación. Tras chocar la copa contra la de él y tomar un sorbo de vino, descansó las manos sobre el regazo para ocultar el leve temblor que la delataba. Espero que el trayecto en coche no le haya causado problemas. No irían directos a hablar de negocios como a ella le hubiera gustado. En lugar de presionarlo, prefirió dejar que la conversación siguiera su curso. La autopista del Pacífico siempre es un problema a última hora de la tarde. Gracias por acceder a reunirse conmigo. Continuará.